Tema AVE, soterramiento de la alta velocidad en Lorca, es el tema principal que nos está también ocupando durante los primeros minutos y este primer bloque del vértice en esta jornada de miércoles. José María García Bahillo, ¿te habías quedado para apuntar y puntualizar algo? Sí, bueno, para contar lo que ha sucedido esta mañana con los primeros movimientos gordos cerca de la ciudad. Esta mañana una señora cerca de las obras, parece ser que han sacado uno de los maquinones esos que van a usar para hacer la obra, ha llamado a la Armada que se le caía la casa, que se estaba moviendo toda la casa y todos los cimientos y que se le caía, que por favor le mandáramos un arquitecto o algo. Se ha puesto en contacto con la plataforma lo ha puesto en el WhatsApp de la plataforma y se le ha mandado un arquitecto. Cada miembro de la plataforma, me imagino que tenemos un técnico, porque lógicamente, como tú decías, uno no puede entender de todo, y entonces pues nosotros dentro de nuestra asociación del Lorca Centro tenemos a Agustín Ancosta y cada asociación pues tiene el suyo y pedía urgente un arquitecto para que fuera allí a ver lo que estaba pasando y a ver si había riesgo de que se cayera la casa. Aprovecho esto para decir que ha sido la primera señora. Esto va a pasar en toda Lorca, va a ser tremendo las vibraciones que van a suceder. En esos 3 kilómetros de soterramiento van a ser terribles. Entonces yo quiero hacer todavía más hincapié, que el otro día lo hice, pero hoy todavía más, en que vayamos a un técnico, en que pidamos un informe de cómo está, del estado de situación de la vivienda, porque después los precios no se saben, la situación de la vivienda no se sabe, y entonces un técnico que te diga, pues mira, está así, hacerle las fotos que hagan falta a la vivienda. Adif ha mandado técnicos también, sí, ¿no? A las exactamente, viviendas, pero no hay que fiarse de esos técnicos. ¿Por qué? Porque en un edificio que yo conozco han ido solo a un piso de todo el edificio y han dicho, pues todas las casas están más o menos como esta. Esos son los informes que está haciendo Adif, y después se está mandando. Hay que, si uno puede, ir a un técnico. Ya no hablo, porque el otro día se hablaba de notarial y tal, no. Un técnico que te haga un informe escueto, pero bien hecho, y que lo vise por el Colegio de Arquitectos, que esté visado. Si el técnico no es abusivo, pues por poco dinero se puede hacer ese informe, y yo aconsejo a todos los que estén cerca de la vía que lo hagan, porque esto que le ha pasado a esta señora esta mañana va a suceder en muchísimos casos. Son maquinarias que yo veo las máquinas y te asustas de verlas trabajar. Cuando eso empiece, y cuando ahora está metiendo las pantallas laterales para después excavar en medio, cuando empiecen a pegar golpetazos esas super máquinas y tal, se van a mover todas las viviendas de los alrededores, hasta incluso no solo las de primera línea, sino las de segunda línea. Entonces hay que acudir a los técnicos, porque si no, pues bueno, yo abogaría también, y creo que el ayuntamiento podría hacer algo en este sentido. No lo había pensado hasta ahora, o sea, esto se me está ocurriendo sobre la marcha, porque lo que está pasando ahora es cuando le estamos viendo las orejas al lobo, pero quizá el ayuntamiento debería de tener un técnico municipal de emergencia, como si dijéramos, para que cuando ocurre algo de esto, que hay una persona afectada que dice, joder, que se me cae la casa, que tal, poder mandar a ese técnico allí y solucionar, o por lo menos dar fe de lo que está pasando en esa vivienda. De ocurrencia, se supone que todas esas pantallas de vivienda, que lógicamente después de más de un siglo de presión urbanística en torno a la vía, porque los ríos tienen policía de agua, la vía tiene su margen de, no sé si son 15 metros, tal cual, que ahí el que adquirió una vivienda en el año 70 al lado de la Alameda, con un jardín precioso y maravilloso, y se hizo su chalet, sabía y tenía la certeza de que por ahí pasaba un tren todos los días. Los que adquirieron en San Rafael, las promociones que se hicieron en su momento en los años 80, de los cuales muchas familias, yo el otro día, de broma, se lo decía a mi familia que vive en esos edificios, hablas con el del seguro, porque la póliza del seguro, y en casa hay uno con el seguro. Quizá el Colegio de Administradores de la región de Murcia o los propios de Lorca podrían moverse para revisar todas las pólizas que las administraciones tienen y ver exactamente cuál sería, porque al final, entre una y otra, eso va a pasar como en el terremoto, que es el consorcio o es la póliza particular. A mí lo que me interesa es que me solucionen la grieta de mi casa, que para que pueda vivir. Esto ya ha pasado en
en el ramal del Castillo, la circunvalación, que había varias viviendas afectadas. Resaltos. Correcto. Ronda central. Efectivamente, la ronda central también. O sea, que Y no final, estamos hablando ni de la profundidad ni de la maquinaria que se va a utilizar para esta pero aquí obra, estamos hablando todo el proceso, no hay tuneladora, creo que una cota, tuneladora no es. Es todo abierto. O sea, incluso el río, vale, que yo que me había montado mi película sobre la... Nada, va todo abierto en Va todo trinchera. abierto. Pues yo... Después se tapa encima, Sí, claro. sí, si la historia era que yo técnicamente no acabo de ser consciente. El paso bajo el Guadalentín, el paso sobre ciertas construcciones que Pero son sobre todo la afectadas. cercanía con las viviendas Claro, y con las claro. construcciones. Es que estamos hablando de 5, de 10 Y metros. son cimentaciones estamos hablando de los viviendas que están años pegadas 70. a la vía. Estaban pegadas a la vía que tenía un ancho era doble vía, me parece que lo que había en la estación, ¿no? De Sutuyena. Una vía, pero que luego se dividía en dos, como mucho en la estación de Sutuyena. Ahora es Pero 2 que ahora a vamos 3. ver, estamos hablando de 2 que han tenido que... A 3. Claro, sí, pero es que fíjense lo que supone Son 3 vías hasta las la que van ahí. cercanía que llega de las viviendas. Incertidumbre, por lo tanto, lógica, ¿no, Ana? De los vecinos y todo el tema de las actas y todo el tema de los seguros. Incertidumbre y por abundar un poquito también, que nosotros demos la información correcta. Evidentemente, un técnico puede hacerlo y en caso de riesgo, en un momento dado, sí se puede llamar a lo que sería el ayuntamiento, pero claro, lo suyo es que tú puedas acceder a un técnico, y cuando decíamos lo del notario es para dar fe en caso de daños. Quien da fe no es el técnico que valora, sino un notario que llega y dice esto ha pasado a esta hora y en este momento. El técnico siempre van a decir, bueno, este señor cuándo llegó y cuándo tal. El notario sí da fe cuando pasase algo muy grave. Por ejemplo, si esa señora se le hubiese caído, que Dios no quiera. Pero si se le cae con alguien, es decir, y pasa eso, es que se llama al 112 y el 112 te deriva y te llama. No, yo he dicho para el informe. Un técnico para el informe previo. Informe previo, eso sí. Ahí es. Tiene el informe firmado por un arquitecto técnico superior. Sí, visado. Tiene validez de lo que él ha visto ese día, lo que está encontrando. Exactamente. Correcto. Y está en el colegio. Lo que de pase arquitectos. después, como eso se queda la copia, el visado significa que ese arquitecto lo ha hecho conforme a su saber y entender, y un colegio dice que eso es correcto, está avisado, lo que da fe de esa fecha es ese día. Que no tiene que Y pasar. se me No ha tiene que olvidado pasar. decir, A eso es lo que me refería. y mejor, si se hace ese informe, enviárselo a ADIF. Aquí va el informe técnico que tengo, tome usted para que lo tenga Que ya junto sepa al que suyo. yo tengo aquí mi documentación y lo tengo todo Y en cuanto regla, a las todo. aseguradoras que estáis diciendo, pues que al final también acaban respondiendo, como estamos diciendo que allí hay tantos subcontratistas, ya no son las pólizas tuyas de una comunidad de propietarios o la póliza que tengas tú de hogar, no, sino de los que van a hacer los daños de las obras del tal, y como son obras de un organismo autónomo, en un momento dado, el último responsable podría ser el propio Estado. Lo que pasa que es que, claro, esperemos que no pase. Y luego también en la zona en la que estamos de esa persistencia sísmica, cuando se vaya a hacer ese hoyo para abajo, menos mal que no son las tuneladoras, que son las vibraciones, eso, la maquinaria son los dumper estos que te empiezan a hacer. No estamos hablando que es una taladradora de un sitio, no, es que eso es... Pues yo qué sé, cómo será de grande, que empieza a dar sus vueltas, las vibraciones. Vamos, que yo creo que en la avenida la vibración cuando esté allí la vamos a sentir. Los geológicos son catas, entiendo. Cuando tú empieces a abrir, igual te encuentras un tramo de 700 metros junto a no sé dónde, de una veta de que no se ha detectado, que teóricamente no debiera de estar ahí, pero al final, Eso pasará. la ley de Murphy. Y se nos paralizará la obra 6 meses, habrá que hacer una modificación de no sé cuánto, pero que hay tantísimas cosas que cuando nos hagan la cuota esa de los pasajes, ¿cómo se va a evacuar toda ese agua? Que yo lo veo en la noticia. Se ha llenado el paso subterráneo de no sé qué, 16 coches nadando, 16 familias que se han comprado el coche de trinca con un préstamo de saliendo flotando. Tenemos garantizadas ese tipo de cuestiones. ¿Alguien va a revisar esas cuestiones? Claro, al final todas son cosas, ya, pero que siempre lo que no podemos estar es que sea siempre los seguros y las instancias superiores y el Tribunal de Estrasburgo. Lo que hay que intentar es que no pase. Es que lo que hay que intentar que con la técnica constructiva que hay ahora. Es decir, es que lo que hay que intentar es que no tiene que pasar. Lo que no puede ser que un señor, una familia humilde tenga que estar litigando sin conocimiento durante 18 años para solventarle que su vivienda, su primera vivienda y única residencia, está afectada por las obras del AVE.
Y mientras sin que casa, y que el interés público subyace, y que claro, que tiene usted que sufrir porque es un beneficio para el resto de los otros 100.000 lorquinos. No, perdone usted, los otros 100.000 lorquinos viven en su casa tapados con su manta. Hoy no, hoy con el aire acondicionado. Pero no puede ser, que al final tengamos que resolver las cuestiones de esa manera siempre. ¿Algún apunte más, José María, para cerrar? Seguiremos en los boletines informativos de Comarcal Televisión pues durante todo el verano y durante las próximas semanas muy pendientes, porque van a ser unas obras muy largas y sobre todo ahora, estos primeros días, con lo que se va a proceder al corte de carreteras, a seguir analizando las obras y sobre todo pues con la vuelta después de las vacaciones, ¿no? ¿Algo más que añadir, José María? Yo simplemente pues animar a la ciudadanía de Lorca a que estemos todos juntos, 3 años, a que nos quedan muchos años, a que hay muchas familias que van a sufrir y yo pido una solidaridad de toda la ciudad de Lorca para que esos daños pues sean compartidos por toda la ciudad. Bueno, tema del soterramiento de la B. Personas que también sufren, personas que la pasan realmente mal, que se buscan una vida al otro lado del mar Mediterráneo. El Partido Popular de Águilas ha pedido al Gobierno medidas de control ante la oleada de inmigrantes que están llegando en patera. Este fin de semana llegaban 50 personas, entre ellos menores y mujeres embarazadas. De hecho, hoy la Policía Nacional ha informado de la detención de 5 patrones de este tipo de embarcaciones, que eran los que realizaban esos traslados desde Argelia hasta el litoral de la región de Murcia. Pedro Enrique, ¿cómo ves la situación de las pateras, una situación de inmigración? Bueno, estamos comprobando la situación que están viviendo, por ejemplo, en las Islas Canarias, el traslado de menores que se tiene que realizar lo que es al centro de la península y demás. Difícil situación, ¿no? Águilas pide más seguridad, pide más medidas de control, pero es complicado, ¿no? Sí. Yo lo que no entiendo, yo hace una semana hice una reflexión en mis redes sociales, un ejercicio de tras leer la multa, sobre todo el tema de los MENA. Yo tengo mi opinión personal, lógicamente no la voy a compartir aquí, pero lógicamente creo que hay una serie de cuestiones como son los derechos universales de los seres humanos, no de las personas humanas, como dicen en el canal este que ve mi mujer de vez en cuando, que nos asisten. Y tenemos que ser empáticos, y tenemos que ser solidarios. Y no es una cuestión baladí el tema de que se trasladen menores, mujeres embarazadas abandonando su origen y que se arriesguen a morir en una travesía que, por otro lado, se puede hacer un análisis que en las redes sociales decían, es que son mafias. Y si hubiese una planificación, hablando como que esos pequeños cayucos, esas pequeñas barcas no tienen capacidad para hacer todos los kilómetros que se supone que hacen. Que hay como lanzaderas, que esas pequeñas embarcaciones, la travesía tal. Claro, al final tenemos, y yo también comparto ciertas de las reflexiones, tenemos geopolítica, Marruecos, España. Aquí tenemos al señor Mohamed VI queriendo tener de Europa ingentes cuantías económicas para garantizar muchas de las cuestiones de seguridad, de que no salga mucho de su población, ¿vale? Que mucha de ella ni siquiera es suya, que recorre media África para llegar a Marruecos y ese señor, ese monarca, esas políticas, lo que quieren es quitarse gente de su ciudad, de su pueblo, de su país, y por supuesto, pues dependiendo pues harán más o menos con sus ejércitos, con su policía y con su control de sus aguas jurisdiccionales. A lo que voy. Hace poco se pedía contratar una cuantía parecida de 4.000 inmigrantes, o sea, traernos 4.000 latinos para atender la demanda de mano de obra de la agricultura. Entonces, señores, una ciudad como Águilas, una ciudad como Lorca, que somos eminentemente agrícolas, tenemos el doble discurso, ¿o cómo funciona esto? Por un lado necesitamos 4.000 inmigrantes o personas que puedan atender las labores para sacar nuestra agricultura para adelante, y luego tenemos un discurso, que lógicamente hay que tenerlo, sobre un control de los servicios. Porque al final cuando tú lo tienes, los canarios se quejan porque tienen 4.000 personas allí que están atendiendo con sus dineros, porque las competencias de gestión son de la comunidad autónoma. Las competencias de los MENA, de los centros de internamiento de menores, son competencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia.
y cada uno la suya, y no son competencias del Estado. El Estado tiene unas políticas marco, y todas esas cuestiones de reparto, que es lo que dicen los canarios, yo no puedo estar soportando a 5.000 personas cuando a mí me corresponden 450 por población y por reparto de pastel económico. Por lo tanto, la región de Murcia tiene que ser solidaria. ¿Cuándo nos acordamos? Cuando nos llegan las pateras con los 45 50 inmigrantes. No sé qué postura tener. Yo sabéis que, lo has dicho al principio, soy scout, sí, soy scout y tengo unos valores asociados a ser scout, pero que los compartimos en esta mesa sin ser scout, ¿vale? Que es la del sentido común, la del derecho a la vida, la del derecho a salvaguardar, sobre todo cuando son menores, una serie de cuestiones que creo que va en confrontación con ciertos discursos racistas y xenófobos que aquí se están intentando instaurar en nuestra política nacional, regional y local. Y si ese discurso del odio al racismo cala, para mí creo que es un retroceso para mi forma de ver la vida. El que me está viendo posiblemente tendrá su opinión y tendrá su libre reflexión. Yo agradezco a Comarcar Televisión la oportunidad que me da de dar mi opinión, es mía, personal, pero que sepáis que hago un ejercicio también para que el resto de personas también tengan un análisis y que no tengamos el discurso furibundo de la barra de bar. No puede ser que tengamos esas mismas aseveraciones, las tengo yo en casa, y en casa mis padres, mis hijos, o sea, yo discuto abiertamente en casa. Sobre todo para que se fundamenten esas reflexiones y esas aseveraciones que se han escuchado. La culpa la tiene Perro Sánchez. Pues señores, tendremos ciertas cuestiones de culpa y hay que repartirlas. En este caso, las cuestiones de extranjería, de control de costes, les corresponde al Estado. Y ahí sí que es cierto que la Guardia Civil, con esos planes de control de la avenida y tal, deberían de tener sus patrulleras y tener unos recursos que me consta que no los tienen. Y esa cuestión, creo que ahí sí que es verdad que debe haber una opinión contrastada de invertir en poner medios para evitar todas esas cuestiones. Pero cuando tú tienes ya la demanda, o sea, la oleada de lanchas, de cayucos en nuestras costas, pues poco puede hacer un guardia civil, que es un servidor público, que tiene corazón y que lo único que hace es acoger a ese inmigrante, tomarlo, darle consuelo, poner una manta de la Guardia Civil, si puede ser, o de Cruz Roja, y llevarlo a Águilas, que es el sitio al que ha llegado. Y espero que los aguileños y los lorquinos seamos capaces de hacer todo lo posible en nuestras pequeñas limitaciones económicas de darle respuesta. Y si no, pues hay que atiendan esas ONG que tienen un impacto nacional y multinacional, Cruz Roja, que desarrollen, que traigan recursos a las zonas donde se tienen que traer. Este es mi discurso y hasta aquí puedo leer. Pues Eva Reverte ha indicado que esa moción que van a presentar en el próximo pleno pues llevará una instancia al Gobierno de España para controlar y trabajar con la eficacia de lo que es frenar las mafias que juegan con las vidas humanas. Hemos escuchado pues la opinión de Pedro Enrique. Ana Blaya, tu turno, tu opinión. A ver, mi opinión es que en principio esto parece recurrente porque es algo que coexiste en el mismo problema varios estadios, pero evidentemente nada humano me es ajeno. Estas personas que vienen aquí tenemos que empezar, nos guste o no nos guste, por evidentemente, como decía mi catedrático, personas con creación de humanidad y que usásemos la palabra persona o ser humano, pero no persona humana, que era una redundancia. Entonces, en ese aspecto, eso no lo podemos perder de vista, pero también tenemos que organizarnos. En esa organización, evidentemente, implica, por un lado, la seguridad, que haya los medios de esa seguridad. Una vez que están aquí, evidentemente, Cruz Roja me consta que deja todos sus efectivos, ya no solamente ahora mismo, yo creo que tienen casi más efectivos lo que era el plan Copla, que sigue existiendo, que era para proteger las costas. Yo creo que ahora mismo viene incorporado con toda la protección de inmigración, porque les está llegando, les desborda, y ahí los vemos en las imágenes cómo están asistiendo a todo el mundo, y si esas 50 personas me consta que han tenido mejor trato de llegada aquí que tienen en su país de origen día a día. Y evidentemente eso es algo que lo tenemos que llevar como Europa. Bien, ahora bien, las políticas de inmigración, que estas personas se mantengan aquí, teniendo derecho o no, que cumplan las políticas migratorias. Si usted tiene derecho a asilo, permanece aquí. Si no, le vamos a hacer un retorno. Todo lo que yo estoy diciendo es legalidad. Legalidad que tenemos que cumplir nosotros. Cuando si a mí se me ocurre ir conduciendo sin carné,
me multan porque en este país se pide una licencia para eso, no solo me multan y como lo haga más de una vez, pues es que acabe en prisión, pues las mismas normas que tengo yo como española va a tener cualquier otro ser humano, cualquier otra persona que llegue aquí. Y esa persona que no nace aquí, ni tiene autorización para vivir aquí, se le aplican unas normativas. Por mucho que todos tengamos corazón, evidentemente, no los vamos a dejar ahogándose, no los vamos a dejar muriéndose de hambre, nadie va a hacer eso. Pero una vez que estés aquí, derechos con deberes. Y el deber es que cumplan la legalidad. Si yo voy a tu casa, no pongo los pies encima del sofá, pues si tú vienes a la mía, tampoco te voy a dejar que pongas los pies encima del sofá. Cumplimiento de legalidad, que yo creo que es por donde la alcaldesa también no ha sido la alcaldesa, ha sido el PP, no, el Eva. PP. Yo creo que va en el sentido, es decir, que también tengamos esos medios, que no se vean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen que velar por esa legalidad, no se vean sin medios. Las mafias, ¿para qué? Para que se pueda investigar esas mafias. Pero sigue siendo rentable, les sigue siendo rentable a esas mafias, ¿por qué? Porque están allá, porque no quiero señalar a ningún gobierno a la agüita y a ningún jefe de Estado a la agüita, que evidentemente pues agüita con él. Los grandes intereses que tenemos entre naciones, de si dependemos del gas, dependemos de materia prima, dependemos de fosfatos de no sé cuántos, el pueblo saharaui, no sé cuántas. Pero es que hay una cuestión, yo recuerdo una formación que recibí hace unos años de Amnistía Internacional, en el que cuando tú aludes los derechos del allegado, del que llega, a esos inmigrantes que llegan, que vienen posiblemente porque están perseguidos en su país de origen, por cuestiones políticas, por cuestiones de posicionamiento de sexualidad, muchas cuestiones, no se les informa de sus derechos para que no puedan ser asistidos, porque en el momento de que esas personas verbalizan en un aeropuerto, nos ponían los ejemplos de los aeropuertos, verbalizan su derecho a ser asistidos y pedir asilo político, se despierta todo el engranaje del garantista, que no sé si el Tratado de la Haya, no, Ana, no sé, luego me corrige, me lo dice, hay un tratado que garantiza todas esas cuestiones de movimiento de población inmigrante, sobre todo aquella que está perseguida. En España ha habido informes en el que no se ha cumplido esas cuestiones. ¿Para qué? Para no asumir las obligaciones que como país tenemos frente a esas cuestiones de movilidad. Que nos supone, por supuesto que es minoría, pero que al final, si es minoría, no debemos de generalizar, pero si la otra cuestión también pasa, es que nos están invadiendo, tampoco podemos generalizar. Todos vienen a robar, todos vienen a matar, todos vienen... Ya, pero entonces, cómpramelo, José María. Vamos a ver, yo pienso que este es un problema. Aquí hay dos cosas muy diferentes. Una, ¿qué hacemos con las personas que ya han venido? Que para eso hay unas leyes, como ha dicho Ana, y que hay que cumplir y que no se pueden cumplir porque estamos desbordados. Estamos desbordados y los centros de internamiento que están previstos para 500 personas tienen 5.000. Y eso es el primer problema. Segundo, la devolución a sus países de origen es que no se está haciendo porque no sé si son temas económicos o lo que es. Pero yo pienso que es un tema, no es español, o sea, eso de que, como tú has dicho, que sea un tema de la comunidad autónoma, está muy bien, pero debería de ser un tema internacional de la Comunidad Europea. La frontera de España no es solo la frontera de España, es la frontera de la Comunidad Europea. Y entonces aquí se debía de negociar con Bruselas de qué vamos a hacer. Yo tengo clarísimo que la única manera de controlar todo esto es en origen. Es decir, no dejes que salgan los cayucos de Marruecos y no llegarán a España. Yo pienso que está en el origen todo el problema. O sea, ahora que allí hay unas mafias que tratan como mercaderías a la gente y todo este tema, si no se controla, al final va a más. O sea, si tú lo que estás viendo que tienes la posibilidad de acercarte a Marruecos y de que allí con dinero puedas entrar aquí y que te metas en un cayuco y te traigan hasta aquí, pues al final hace lo que se llama el efecto llamada y entonces cada vez hay más. Entonces yo soy de los que pienso que la Comunidad Europea debería tomar cartas en el asunto y hablar con todos los países de África y decir, oye, señores, vamos a controlar este tema porque si no yo te voy a controlar con drones o con aviones o con lo que sea, o con satélites, para que no me lleguen a mí
todas estas personas, porque si no cada vez van a llegar más y esto nosotros no estamos preparados para tanto. Mira, eso es fácil. Mira, hay que condonar la deuda histórica que tienen los países africanos con Europa, que ya se ha condonado. No la van a pagar. No, sí que no la van a pagar. Pero ¿sabes por qué no la pagan? Porque no tienen dinero. Porque los intereses de las multinacionales están agotando y esquilmando toda la materia prima que se supone que los países en desarrollo, ¿vale? Y está mal expresado como lo estoy haciendo, los países en vías de desarrollo es donde primero atienden. Explotan sus minas, explotan su masa forestal, explotan su materia prima. Y lo que va en detrimento es de la calidad de sus gentes que viven allí. ¿Por qué? Por el ego eurocentrista u occidental que tenemos de consumismo. Entonces, hay que hacer un análisis más allá de... porque al final, si mandamos a los geos a nuestras costas, pues podemos poner, como hacían en la Segunda Guerra Mundial, porque eso los nazis lo hicieron muy bien, en el desembarco de Normandía hicieron un análisis y un estudio de las ametralladoras así en cruzado para cumplir en la playa de Omaha todo el tema. Entiéndeme, José María. Estoy yo digo frivolizando. en las costas de ellos, Ya, no sí, en las nuestras. No, en origen. Pero en origen estamos hablando de ¿qué? De más militares, más armas, más tal. Al Más final, dinero. Pero más dinero que vaya a aquí. A donde tiene que ir. Pero le damos, si ya se lo estamos dando, por ejemplo, a Marruecos, le estamos dando 40, 50, 200.000 millones de no sé cuántos, no sé las cuantías, para que inviertan en capacitación a sus fuerzas del Estado, marroquíes, alawíes. ¿Y qué pasa? Si Mohamed descuelga el teléfono y le dice al jefe de todos los que están mirando la playa, hoy os voy a dar libre y no preocuparos de si tienen que salir 56.000 en Cayuco, hoy es el día, vamos a dar el día libre. Y entonces salen 56.000 en Cayuco con su oleada. Las mafias se enriquecen y nosotros nos recibimos a esas buenas gentes, en principio, que vienen a mejorar su vida. Y se nos genera un marrón. Si yo entiendo que la gestión es complicada. Es un tema muy, muy complejo y es un tema en el que, bueno, luego pues también se puede... Escúchame, que estoy lanzando un discurso... No, sí, no. Estoy lanzando un discurso que es un tema muy complejo y se que están viendo todas las claro, se está analizando desde todos los puntos de vista. Estoy haciendo un ejercicio para no ser siempre el mismo se está hablando discurso. desde todos los puntos de vista y cuál es la solución también en salida y en destino, en origen, en destino, como se está hablando. Lo que sí queremos mandar desde aquí es un saludo y muchísimas gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los miembros de Cruz Roja y a todas esas personas que hacen esa labor encomiable, Policía Nacional, como es el caso, que ha detenido a esas 5 personas encargadas de ese tráfico de personas, los patrones de esas embarcaciones, de esos cayucos, que en algunos casos, pues que se vea también y que se refleje que se está trabajando contra esas mafias que están, pues nada más y nada menos que traficando con personas y con el futuro de personas. Vamos con el último bloque, que vamos a hablar un poquito de lo que es zona de bajas emisiones, obras que se están realizando en el centro de la ciudad, algunas de ellas relacionadas también con el casco histórico y, por supuesto, clave nacional, a ver lo que opinan nuestros contertulios de política nacional y ponemos un ojo en Venezuela, a ver lo que le parece.